Lo que comenzó como un entretenimiento cruel para un sargento sediento de poder, terminaría con él, esposado enfrentándose a una general, cuya furia se podía escuchar a través de 3 estados todo, porque nunca se molestó en verificar con quién se estaba metiendo realmente. La teniente coronel Rebecca Torres había perfeccionado el arte de la invisibilidad. A sus 34 años, se movía por los abarrotados barracones del campamento Riverside, con la eficiencia silenciosa de alguien que había aprendido hace mucho, que a veces la mejor manera de observar era pasar completamente desapercibida. Su cabello castaño rojizo, cuando no estaba recogido según el estilo reglamentario, caía en suaves ondas que atrapaban la luz de la mañana, que se filtraba por las estrechas ventanas. Pero hoy, como todos los días durante las últimas 6 semanas, estaba asegurado en un moño preciso que no revelaba nada de la mujer bajo el uniforme. Antes de continuar, díganos desde dónde nos está viendo. Y si esta historia le conmueve, asegúrese de estar suscrito porque mañana he guardado algo muy especial para usted. Los demás reclutas en Camp Riverside veían exactamente lo que ella quería que vieran. La soldado Jessica Morgan, de 26 años, desertora universitaria, luchaba por mantenerse al día con las exigencias físicas del entrenamiento básico. Había elaborado cuidadosamente esta persona, estudiando los archivos de reclutas reales, que habían fracasado en ciclos anteriores, tomando prestados sus gestos, sus dudas, sus pequeñas rebeldías contra la autoridad. La historia de fondo era simple pero creíble: una mujer del área rural de Montana, que se había unido al ejército como último recurso, tras una serie de trabajos fallidos y una relación sentimental fallida. Lo que no veían era a la académica que se había graduado summa cum laude de Harvard con títulos en psicología y relaciones internacionales. No sabían sobre las misiones clasificadas en 3 países diferentes, ni los reconocimientos guardados en un archivo seguro en el Pentágono. Tampoco tenían idea de que la mujer que luchaba por completar sus flexiones matutinas había pasado 48 horas en una sala de interrogatorio hostil sin revelar su cobertura, ganándose el respeto de oficiales de inteligencia con el doble de su edad. Camp Riverside era un extenso complejo de edificios de concreto y polvorientos campos de entrenamiento enclavado en el desierto de Nevada, a unas 2 horas de Las Vegas. Oficialmente, estaba designado como un centro estándar de entrenamiento básico para nuevos reclutas del ejército. Extraoficialmente, se había convertido en objeto de informes cada vez más perturbadores que habían llegado a los niveles más altos del mando militar. Las acusaciones de novatadas sistemáticas, explotación financiera de los reclutas y abuso de autoridad habían estado filtrándose a través de los canales oficiales durante meses, pero las investigaciones internas no habían arrojado nada concreto. Los oficiales al mando o bien desconocían los problemas o se habían vuelto expertos en ocultarlos. Ahí es donde entró Rebecca. La inteligencia militar necesitaba a alguien que pudiera mezclarse por completo, alguien cuya presencia no levantara banderas rojas entre el personal o los reclutas. Sus superiores la habían elegido para esta misión en particular, debido a su habilidad única de desaparecer en cualquier rol combinada con su probado historial de exponer corrupción dentro de las filas militares. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de formación, mientras los reclutas salían para su formación diaria. Rebecca se colocó en línea con los demás. Sus movimientos eran deliberadamente medio segundo más lentos de lo que deberían ser. Su postura apenas menos rígida de lo que exige la reglamentación. Estos pequeños detalles eran cruciales para mantener su cobertura. Cualquier sargento con experiencia detectaría de inmediato a alguien con entrenamiento militar avanzado que intentara fingir lo contrario. El sargento de primera clase Danny Kruger se encontraba ante los reclutas reunidos como un depredador evaluando a su presa. A sus 38 años tenía la complexión de un hombre que alguna vez fue fuerte, pero que empezaba a suavizarse en los bordes, aunque aún se movía con la arrogancia de alguien acostumbrado a la autoridad absoluta. Sus ojos azul pálido contenían un tipo particular de crueldad que Rebecca había encontrado antes en hombres a quienes se les había dado poder sobre otros, sin tener el carácter para manejarlo responsablemente.
Kruger había sido su objetivo principal desde el momento en que llegó al campamento Riverside. Su investigación preliminar lo había identificado como el centro de la mayoría de las quejas, aunque nunca se habían presentado cargos formales. Reclutas anteriores habían reportado desde trabajo forzado en su jardín personal hasta castigos arbitrarios que rozaban la tortura. Pero el miedo a represalias mantenía a la mayoría de las víctimas en silencio, y aquellos que hablaban veían sus carreras militares misteriosamente descarriladas. Escuchen, perdedores. La voz de Kruger se extendió por la formación con autoridad ensayada. Hoy vamos a separar a los verdaderos soldados de los que solo quieren aparentarlo. Algunos de ustedes han estado pasando por mi programa pensando que pueden salir adelante con el mínimo esfuerzo. Su mirada recorrió los rangos deteniéndose momentáneamente en varios reclutas, antes de posarse en Rebecca con evidente satisfacción. Ella había estado preparándose para este momento durante semanas, posicionándose cuidadosamente como el blanco perfecto para la marca particular de abuso de Kruger. Era mayor que la mayoría de los reclutas, lo cual parecía resentir. Parecía luchar con algunos de los requisitos físicos, lo que alimentaba su ego. Lo más importante, no tenía conexiones aparentes ni defensores dentro del sistema. Exactamente el tipo de persona que los abusadores prefieren atacar. Lo que Kruger no sabía era que cada interacción que tenían estaba siendo cuidadosamente documentada en la memoria de Rebecca, lista para ser transcrita con precisión para el informe que eventualmente llegaría al escritorio de un general. No sabía que las preguntas aparentemente aleatorias que ella hacía sobre los procedimientos de la base eran en realidad una recopilación de inteligencia. Y ciertamente no sospechaba que la mujer silenciosa que se estremecía cuando él levantaba la voz había enfrentado a criminales endurecidos y terroristas internacionales sin pestañear. A medida que continuaba la formación matutina, Rebecca se permitió una pequeña sonrisa que nadie más pudo ver. La investigación avanzaba exactamente según lo planeado. Y pronto, el sargento Kruger descubriría que algunas personas eran mucho más peligrosas de lo que parecían, especialmente cuando tenían la paciencia suficiente para dejar que sus enemigos se colgaran con su propia cuerda. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que cambiaría todo en Camp Riverside, aunque solo una persona en la formación entendía cuán dramáticamente estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder. El problema comenzó en una calurosa mañana de martes, durante la cuarta semana del entrenamiento básico, cuando el sol de Nevada convirtió el campamento Riverside en un horno, y los ánimos se calentaron tanto como el aire del desierto. El sargento Kruger había estado merodeando alrededor de Rebecca como un buitre durante días, buscando la oportunidad perfecta para dar un ejemplo, y el calor opresivo parecía agudizar sus instintos depredadores. Siempre empezaba con algo trivial, siempre era así con hombres como Kruger. Durante la inspección matutina afirmó que las botas de Rebecca no estaban pulidas según el estándar, aunque brillaban tan intensamente como las de todos los demás. En el calor sofocante de los barracones, con el sudor ya empapando las frentes de todos los reclutas, a pesar de la temprana hora, Kruger hizo su movimiento. Morgan. Su voz resonó como un látigo a través de la silenciosa formación. Al frente y al centro, Rebecca dio un paso adelante con una vacilación ensayada, dejando que la cantidad justa de nerviosismo se filtrara en su postura. Por dentro estaba calculando, documentando, preparándose para lo que viniera. Este era el momento que había estado esperando. La primera escalada real que le daría evidencia concreta del abuso de autoridad de Kruger. Mirad estas patéticas excusas de calzado militar, anunció Kruger a los reclutas reunidos señalando las botas perfectamente reglamentarias de Rebecca. Esto es lo que sucede cuando los civiles creen que pueden aparecer y jugar a ser soldados sin esforzarse. Los demás reclutas se movieron incómodos. Incluso ellos podían ver que las botas de Rebecca cumplían con todos los estándares, pero ninguno se atrevió a hablar. El miedo era la arma más efectiva de Kruger y la manejaba con la habilidad adquirida en años de práctica. La soldado Amanda Foster, de 19 años, y de Ohio, que se había convertido rápidamente en la compañera de litera no oficial de Rebecca, lanzaba miradas preocupadas entre Rebecca y Kruger.
A su lado estaba el soldado Michael Rodríguez, un joven de Texas de voz suave, cuyos puños ya estaban apretados a los lados. Ambos habían sido testigos del acoso creciente de Kruger durante semanas, y percibían que algo más grande se estaba gestando. Ya que claramente no entiendes los estándares militares, Morgan, continuó Kruger, su voz goteando falsa preocupación. Vas a pasar el resto del día ayudando al personal de cocina a entenderlos también. Después de tu entrenamiento regular, por supuesto. El trabajo extra en la cocina era un castigo clásico, técnicamente dentro de las regulaciones, pero diseñado para agotar y humillar. Rebecca había esperado algo como esto, pero también sabía que era solo el comienzo. Hombres como Kruger siempre probaban los límites antes de cruzarlos por completo. Sí, sargento, respondió manteniendo la voz neutral y evitando el contacto visual como le habían enseñado. Pero podía sentir a Kruger estudiando su reacción, buscando señales de resentimiento o rebeldía que pudiera usar para justificar una mayor escalada. Durante los días siguientes, el patrón se intensificó. Rebecca se encontró asignada a tareas cada vez más desagradables que la mantenían ocupada desde el amanecer hasta mucho después del toque de queda. Fregaba pisos que ya estaban limpios, ordenaba equipos que ya estaban organizados y realizaba tareas inútiles que no servían para nada más que romper su espíritu. Los demás reclutas observaban con creciente incomodidad. Foster intentaba ayudar cuando podía compartiendo sus raciones cuando Rebecca perdía comidas debido a las largas asignaciones. Rodríguez comenzó a documentar lo que presenciaba tomando cuidadosas notas en un pequeño diario que ocultaba en su casillero. Incluso los reclutas que apenas conocían a Rebecca empezaron a reconocer que lo que le sucedía era incorrecto. Pero Kruger apenas había comenzado. Había identificado a Rebecca como su objetivo principal y pretendía usarla como lección para toda la compañía. El hecho de que soportara su acoso sin quejarse solo parecía alimentar su determinación de encontrar su punto de quiebre. La presión psicológica estaba cuidadosamente calculada. Kruger elogiaría a otros reclutas por logros idénticos a los de Rebecca, mientras la criticaba a ella por las mismas acciones. La asignaría a tareas imposibles de completar en el tiempo establecido, para luego castigarla por fallar. Se aseguró de que su nombre apareciera siempre primero en todas las listas de tareas desagradables, y al final para cualquier privilegio o reconocimiento. Lo que Kruger no se daba cuenta era que cada acción estaba siendo cuidadosamente catalogada por alguien con años de experiencia en reconocer y documentar patrones de abuso. Rebecca había visto tácticas similares, utilizadas por fuerzas hostiles durante interrogatorios, y entendía exactamente cómo funcionaba la manipulación psicológica. La única diferencia era que en lugar de ser la víctima, ella era la científica que estudiaba un espécimen particularmente tóxico. El punto de quiebre llegó durante una sesión de entrenamiento vespertina particularmente agotadora. La temperatura había superado los 110 grados y los reclutas fueron empujados a través de un exigente curso de obstáculos que dejaba sin aliento incluso a los más fuertes. Cuando Rebecca terminó el recorrido apenas detrás del tiempo más rápido, Kruger encontró fallos en su técnica y le ordenó repetirlo. Tal vez la tercera vez te enseñe cómo se mueven los verdaderos soldados, Morgan, anunció a los reclutas reunidos, quienes observaban cada vez más incómodos, mientras su compañera era obligada a enfrentarse a los obstáculos una y otra vez, mientras ellos descansaban en cualquier sombra que encontraban. Para cuando Kruger finalmente dio la orden de detenerse, Rebecca estaba en su quinta vuelta del circuito y visiblemente agotada. Pero no fue el cansancio físico lo que llamó la atención de sus compañeros. Era la mirada en sus ojos. Donde antes había resignación, ahora había algo más duro, más determinado. Algo que sugería que la mujer silenciosa que creían conocer podía ser mucho más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Mientras los reclutas se dirigían de vuelta a los barracones, Foster se colocó al lado de Rebecca. ¿Estás bien?, susurró mirando alrededor para asegurarse de que Kruger no los vigilara. Rebecca asintió, pero su respuesta llevaba un filo que antes no existía. «Estoy bien»,
Pero el sargento Kruger está a punto de aprender que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Fue una declaración tranquila, sin dramatismo ni teatrales exageraciones. Pero algo en el tono de Rebecca hizo estremecerse a Foster a pesar del calor del desierto, y se encontró preguntándose quién era realmente su compañera de litera. El acoso evolucionó hacia una campaña cuidadosamente orquestada de guerra psicológica. Durante la semana siguiente, Kruger había probado su éxito, y como cualquier depredador se sintió envalentonado. Lo que él interpretaba como sumisión de Rebecca era en realidad la paciente recopilación de pruebas, pero su ego le impedía reconocer la diferencia entre la derrota y la resistencia estratégica. La escalada comenzó con la privación del sueño. Kruger empezó a programarla para guardias en horas en las que debería descansar, criticando luego su desempeño durante el día, cuando la fatiga inevitablemente afectaba sus respuestas. La primera noche le asignó un turno de 2 horas comenzando a las 2:00 am. La segunda noche de medianoche a 4:00 am. Para la tercera noche estaba cumpliendo turnos de 6 horas que apenas le dejaban tiempo suficiente para el sueño mínimo necesario para funcionar. Foster y Rodríguez observaban impotentes cómo la condición de su amiga se deterioraba. Aparecieron círculos oscuros bajo los ojos de Rebecca, y sus movimientos usualmente precisos se volvieron ligeramente torpes. Durante la formación matutina se balanceaba casi imperceptiblemente sobre sus pies, aunque nunca se quejaba ni mostraba signos externos del desgaste que el acoso le estaba causando. «Esto no está bien», susurró Rodríguez a Foster mientras observaban a Rebecca luchar en los ejercicios matutinos tras otra noche casi sin dormir. «Alguien necesita reportarlo al comandante de compañía». Foster negó con la cabeza con gravedad y dijo, «¿Qué?» «Que Kruger está asignando tareas extra a los reclutas. Técnicamente todo lo que hace está dentro de su autoridad. ¿Quién va a creer que es acoso?» Tenía razón y ambas lo sabían. Kruger era demasiado experimentado para cruzar líneas evidentes que activaran investigaciones automáticas. En cambio, operaba en las zonas grises de la autoridad militar, donde las acciones individuales podían parecer razonables, pero el efecto acumulativo era sistemáticamente destructivo. La presión psicológica se intensificó cuando Kruger comenzó a involucrar a otros reclutas en el castigo de Rebecca. Durante una tarde particularmente brutal, ordenó al soldado James Wilson, un joven silencioso de Oregon, inspeccionar la litera de Rebecca en busca de violaciones de limpieza. «Wilson, ven aquí y muéstrale a Morgan cómo se realiza una inspección militar de verdad», ordenó Kruger, su voz resonando en los barracones con autoridad teatral. Ya que obviamente no entiende los estándares, tal vez la instrucción por pares ayude. Wilson se acercó a la litera de Rebecca con evidente reticencia. Su área estaba impecable. Sábanas estiradas lo suficiente como para hacer rebotar una moneda, objetos personales, organizados con precisión geométrica, botas, posicionadas en ángulos exactos de reglamento. Literalmente, no había nada que criticar, pero la mirada expectante de Kruger dejaba claro que Wilson debía encontrar algo incorrecto. «Todo se ve bien para mí, sargento», tartamudeó Wilson, mirando nerviosamente entre la litera perfecta de Rebecca y la expresión cada vez más hostil de Kruger. «Busca más, Wilson. Me estás diciendo que una recluta que ha estado luchando con los estándares básicos militares de repente alcanzó la perfección de la noche a la mañana». Los demás reclutas observaban en incómoda silencio mientras Wilson se veía obligado a buscar violaciones imaginarias. Finalmente, señaló un microscópico hilo de pelusa en la almohada de Rebecca, su rostro enrojecido por la vergüenza. «Excelente trabajo de detective Wilson», dijo Kruger con entusiasmo fingido. «Morgan, ya que claramente necesitas instrucción adicional en mantenimiento de la litera, serás responsable de limpiar todo el barracón esta noche, después de la formación vespertina». Este patrón continuó durante días con diferentes reclutas obligados a participar en encontrar fallas en el desempeño de Rebecca. Kruger estaba corrompiendo sistemáticamente la cohesión de la unidad, enfrentando recluta contra recluta y haciendo que todos fueran cómplices del acoso, quisieran
o no. La soldado Foster finalmente alcanzó su límite durante una sesión de limpieza de armas. A Rebecca se le asignó limpiar no solo su propio rifle, sino 3 armas adicionales que Kruger afirmaba que habían sido mantenidas incorrectamente por otros reclutas. Mientras trabajaba metódicamente en el tedioso proceso, Kruger proporcionaba un comentario constante diseñado para humillarla frente al grupo. «Miren esa técnica patética», anunció a cualquiera que estuviera cerca. «Morgan está demostrando que algunas personas simplemente no tienen lo necesario para ser verdaderos soldados. Tal vez deberíamos buscarle un buen trabajo de oficina en algún lugar donde no pueda poner en peligro a los guerreros de verdad». Las manos de Foster se apretaron alrededor de su propia arma mientras observaba a Rebecca soportar el abuso verbal sin responder. La dignidad silenciosa con la que su amiga absorbía cada insulto era de algún modo más irritante que si se hubiera defendido. Pero fue Rodríguez quien notó algo que los demás pasaron por alto. Mientras la apariencia externa de Rebecca permanecía pasiva, sus ojos habían cambiado. Había una inteligencia allí, una cualidad calculadora que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar por qué. Le recordaba algo que había visto en documentales sobre oficiales militares. Una mirada de pensamiento estratégico que iba mucho más allá de lo que esperaría de una recluta que supuestamente estaba luchando. El punto de quiebre finalmente llegó durante un ejercicio de campo diseñado para probar la capacidad del recluta de trabajar bajo presión. Kruger había dispuesto que Rebecca fuera emparejada con el soldado Thompson, un recluta más grande que había tenido dificultades académicas, y que estaba ansioso por complacer al sargento por cualquier medio necesario. El ejercicio consistía en transportar equipo pesado a lo largo de una distancia medida dentro de un marco de tiempo específico. Thompson, siguiendo lo que él creía eran las expectativas no expresadas de Kruger, comenzó a obstaculizar accidentalmente los esfuerzos de Rebecca. Tropezaba en momentos cruciales causando que ella perdiera el equilibrio y dejara caer el equipo. Tomaba rutas que desperdiciaban tiempo y energía preciosos. Lo que debería haber sido un ejercicio rutinario de entrenamiento se convirtió en una elaborada trampa para un fracaso público. Mientras Rebecca luchaba por completar el recorrido cargando efectivamente su propio equipo y compensando la interferencia deliberada de Thompson Kruger, mantenía un flujo constante de críticas que se hacían más fuertes y personales con cada minuto que pasaba. «Esto es lo que sucede cuando bajamos nuestros estándares», anunció a los reclutas reunidos. «Algunas personas simplemente no pertenecen al ejército, no importa cuánto tratemos de ayudarlas». Los demás reclutas observaban con creciente incomodidad, mientras el ejercicio continuaba mucho más tiempo del necesario. Incluso Thompson comenzó a verse incómodo al darse cuenta de que estaba siendo utilizado como herramienta para algo que había ido más allá del entrenamiento legítimo, entrando en pura crueldad. Pero Rebecca soportó todo documentando cada palabra, cada acción, cada testigo presente. En su mente, estaba construyendo un caso irrefutable, que eventualmente destruiría no solo la carrera de Kruger, sino toda la cultura de abuso que había echado raíces en el campamento Riverside. Cuando finalmente terminó el ejercicio, y los reclutas fueron liberados, Foster se acercó a Rebecca con evidente preocupación. «¿Cómo lo llevas?» «Sé que esto ha sido. Estoy exactamente donde necesito estar», respondió Rebecca en voz baja, con un tono que transmitía una confianza que parecía provenir de un reservorio oculto de fuerza. Y el sargento Kruger estaba a punto de aprender que algunas batallas no se ganan luchando inmediatamente, sino eligiendo el momento adecuado para atacar. La certeza en su voz era inquietante, y Foster se preguntaba qué no les estaba contando su amiga sobre sí misma. El momento que Kruger había estado esperando llegó una ardiente tarde de viernes, cuando el calor del desierto brillaba sobre el patio de formación como una ira visible, y el uniforme de cada recluta estaba empapado de sudor, antes de que siquiera comenzaran sus ejercicios de entrenamiento. La atmósfera estaba cargada de tensión como si el propio aire supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Kruger había pasado la mañana de un humor inusualmente irritable, reprimiendo a los reclutas por infracciones menores y asignando castigos con la crueldad arbitraria de un tirano medieval.
Sus ojos regresaban constantemente a Rebecca durante la formación matutina y el brillo depredador en ellos sugería que tenía algo especial planeado para ella. El punto de quiebre llegó durante lo que debería haber sido una inspección rutinaria del equipo. Los reclutas habían estado en formación durante casi una hora bajo el sol abrasador, presentando su equipo para el examen de Kruger. Uno por uno, él avanzaba por la fila encontrando fallos en casi todos, pero reservando su crítica más dura para Rebecca. Cuando llegó a su posición, Kruger se detuvo y estudió su equipo con exagerada intensidad. Su rifle estaba impecable, su equipo dispuesto con precisión de libro de texto, su uniforme inmaculado a pesar del calor opresivo. Por un momento pareció que podría verse obligado a pasar sin encontrar nada que criticar. Entonces, sus ojos cayeron sobre su cabello. Las regulaciones militares requerían que las reclutas mantuvieran su cabello corto o recogido en un estilo que no cayera más allá del cuello si lo dejaban suelto. El cabello castaño rojizo de Rebecca estaba recogido en un moño reglamentario ordenado y profesional, exactamente como había estado todos los días desde su llegada al campamento Riverside. Pero Kruger había encontrado su apertura. Morgan, dijo su voz resonando a través de la formación con autoridad teatral. Adelante. Rebecca salió de la formación su expresión neutral, aunque cada recluta podía sentir la electricidad en el aire. Esto se sentía diferente del acoso anterior. Más concentrada, más peligrosa. Tu cabello está fuera de reglamento, anunció Kruger lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Varios reclutas intercambiaron miradas confusas. El cabello de Rebecca estaba obviamente dentro de los estándares recogido exactamente como se requería, pero habían aprendido a no cuestionar las declaraciones de Kruger, sin importar cuán arbitrarias parecieran. «Sargento, mi cabello cumple con los estándares reglamentarios», respondió Rebecca con calma, su voz firme, a pesar de la trampa evidente que se le había tendido. La sonrisa de Kruger era depredadora. «Estás cuestionando mi evaluación, recluta, no sargento. Solo estoy afirmando un hecho». La desafiante postura era sutil pero inconfundible, y provocó una ola de tensión en la formación reunida. Nadie hablaba así a Kruger, al menos no si quería sobrevivir al entrenamiento básico con su dignidad intacta. «¡Hechos!», gritó Kruger elevando la voz. «Te diré lo que es un hecho, Morgan. El hecho es que has estado caminando por esta base durante semanas, pensando que eres mejor que los demás. El hecho es que no has mostrado más que falta de respeto hacia la autoridad militar desde el día que llegaste. Y el hecho es que ya me cansé de tu actitud». Comenzó a rodear a Rebecca como un depredador, estudiando a su presa herida su voz, haciéndose más fuerte y teatral con cada palabra. Los demás reclutas observaban fascinados y horrorizados, reconociendo que estaban siendo testigos de algo que había ido mucho más allá de la disciplina militar normal. «¿Quieres saber lo que pienso?», continuó Kruger, su rostro enrojecido por una ira fingida. «Creo que necesitas una lección de porte militar que nunca olvidarás. Creo que necesitas entender realmente lo que significa ser un soldado». Señaló a dos de los reclutas más grandes, Private Barnes y Private Davis, ambos con dificultades en su entrenamiento y ansiosos por ganarse la aprobación de Kruger por cualquier medio. Barnes Davis. «Agárrenle los brazos», ordenó Kruger. Los dos reclutas dudaron incómodos. Incluso ellos podían percibir que lo que estaba a punto de suceder había cruzado la línea del castigo legítimo hacia algo más oscuro. «Dije agárrenle los brazos». La voz de Kruger se quebró como un látigo. Con reticencia, Barnes y Davis avanzaron y tomaron los brazos de Rebecca. Ella no resistió, pero algo en sus ojos había cambiado. Donde antes había sumisión cuidadosa, ahora había una furia fría que hizo que varios reclutas dieran un paso atrás inconscientemente. «¿Qué está pasando aquí, sargento?», preguntó Rebecca con voz mortalmente tranquila. «¿Qué está pasando?», dijo Kruger metiendo la mano en su bolsa de equipo y sacando una máquina eléctrica para cortar cabello. «¿Es eso un corte militar de verdad? Vamos a resolver tus problemas de reglamento permanentemente». Los reclutas reunidos contuvieron el aliento.
Aunque afeitar la cabeza a veces se usaba como castigo en casos extremos, debía administrarse a través de los canales adecuados con documentación y justificación. Esto era claramente un acto arbitrario de venganza personal. «Sargento, esto no es un castigo autorizado», dijo Rebecca, su voz con un filo de autoridad que varios reclutas encontraban extrañamente familiar. «Yo decido lo que está autorizado en mi terreno de entrenamiento», replicó Kruger con brusquedad. «Tal vez perder ese precioso cabello te enseñe algo de humildad». Las cortadoras zumbaban al encenderse su sonido mecánico, cortando el aire del desierto como una sierra. Kruger agarró un puñado del cabello castaño rojizo de Rebecca, el mismo que ella había llevado con silencioso orgullo durante sus semanas en Camp Riverside. «Suéltenla», ordenó a Barnes y Davis, mientras acercaba las cortadoras a su cuero cabelludo. El primer mechón cayó al suelo, y con él, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la formación. Varios reclutas miraron hacia otro lado, incapaces de presenciar la humillación deliberada de alguien que nunca había hecho nada para merecer tal trato. Otros observaban fascinados y horrorizados cómo su sargento de instrucción cruzaba líneas que incluso ellos sabían que no debían cruzarse. Rebecca, sin embargo, permaneció notablemente serena, aunque su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se destacaban como cables de acero. Miró al frente mientras más cabello caía a sus pies, cada corte deliberado y áspero diseñado para el máximo impacto psicológico, y no con un propósito práctico. «Mira eso», se burló Kruger mientras continuaba su trabajo. «No te sientes tan orgullosa ahora, Morgan. Esto es lo que pasa cuando olvidas tu lugar». Pero si esperaba lágrimas o súplicas de misericordia, se sintió decepcionado. Rebecca soportó la humillación con una dignidad que solo parecía enfurecerlo aún más. Cuanto más permanecía serena, más agresivos se volvían sus cortes, dejando parches desiguales y zonas completamente calvas que tomarían meses en crecer correctamente. Foster observaba con lágrimas recorriendo su rostro mientras Rodríguez apretaba los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Incluso los reclutas que apenas conocían a Rebecca empezaban a entender que estaban siendo testigos de algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Cuando Kruger finalmente apagó las cortadoras, la cabeza de Rebecca era un mosaico de vello corto y cuero cabelludo al descubierto. No se parecía en nada a la mujer que había estado en formación unos minutos antes, pero algo en sus ojos brillaba más que nunca. «Ahí tienes», dijo Kruger con satisfacción. «Ahora pareces una verdadera soldado». Rebecca no dijo nada, pero cuando finalmente habló, su voz transmitió una certeza tranquila que recorrió un escalofrío por todos los presentes. «Te vas a arrepentir, sargento». La confianza en su voz era absoluta, y por primera vez desde que comenzó la prueba, Kruger sintió un destello de inquietud. Las secuelas de la humillación pública se asentaron sobre Camp Riverside como una nube tóxica. Cuando los reclutas fueron liberados de la formación, se movieron en un silencio atónito, lanzando miradas furtivas a Rebecca, mientras caminaba hacia los barracones con la cabeza erguida, a pesar de su apariencia drásticamente alterada. Los parches de vello corto y cuero cabelludo expuesto atrapaban la dura luz de la tarde, creando un recordatorio contundente de lo que todos habían presenciado. Foster y Rodríguez flanquearon a Rebecca mientras entraba a los barracones, su presencia un silencioso acto de solidaridad que no pasó desapercibido para los demás reclutas. El bullicio normal y la actividad que usualmente llenaban el edificio fueron reemplazados por un silencio opresivo, como si todos contuvieran la respiración, esperando que ocurriera lo inevitable. «Rebecca, lo siento mucho», susurró Foster, al llegar a la litera de Rebecca. «Esto estuvo completamente fuera de lugar. Alguien necesita reportarlo». Rebecca se sentó al borde de su litera y pasó una mano por su cuero cabelludo dañado, sintiendo los parches desiguales donde los cortes bruscos de Kruger habían dejado su marca. Cuando levantó la mirada hacia sus amigos preocupados, había algo diferente en su expresión, un cálculo frío que ninguno de los dos había visto antes. «¿Reportarlo a quién?», preguntó Rebecca en voz baja. «El superior inmediato de Kruger es el capitán Walsh,
quien convenientemente había estado ausente durante cada incidente de acoso del último mes. El comandante de la compañía no había pisado el terreno de entrenamiento en semanas, y el comandante de la base pensaba que todo aquí funcionaba como un reloj, porque así lo decían sus informes. Rodríguez frunció el ceño ante la manera analítica en que ella explicó la estructura de mando, notando detalles que la mayoría de los reclutas no pensaría en observar. «Has estado prestando atención a las cosas», dijo con cuidado. «Siempre presto atención», respondió Rebeca, su voz con un filo que hizo que ambos amigos lo notaran. «Y ahora mismo estoy prestando atención al hecho de que el sargento Kruger acaba de cometer el mayor error de su carrera. Al acercarse la noche y los barracones a sentarse en la rutina tranquila del tiempo personal de mantenimiento, Rebeca esperó. Escuchó las conversaciones a su alrededor, tomando nota de qué reclutas estaban perturbados por lo que habían presenciado, y cuáles parecían indiferentes o incluso aprobatorios. Catalogó los nombres de quienes mostraron simpatía y de quienes apartaron la mirada cuando necesitaba apoyo. Pero lo más importante, esperó el momento adecuado para hacer una llamada telefónica que cambiaría todo. La oportunidad llegó durante la comida de la noche. Mientras los reclutas entraban en el comedor, Rebeca se excusó silenciosamente alegando que necesitaba usar las instalaciones. En su lugar se dirigió a la caja de teléfonos públicos, cerca del edificio administrativo, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El número que marcó era uno que había memorizado meses atrás, pero esperaba no usar nunca salvo en circunstancias extremas. Fue contestado en el segundo timbre por una voz nítida y profesional, que cortó la estática como un cuchillo. «Oficina de la general Patricia Hawthorne. Habla el coronel Meyers». «Señor, habla la teniente coronel Torres. Necesito reportar un incidente crítico que requiere atención inmediata». Hubo una pausa seguida del sonido de papeles siendo movidos. «Torres, ¿qué hace llamando a esta línea?» «Se supone que debe mantener la seguridad operacional». La voz de Rebeca se mantuvo firme a pesar de la ira latente bajo la superficie. «Mi seguridad operacional ha sido comprometida, señor. He sido sometida a castigos no autorizados por mi instructor de entrenamiento, incluyendo agresión física y humillación pública. El incidente fue presenciado por aproximadamente 30 personas». Otra pausa, esta vez más larga. «Explique exactamente lo que ocurrió y sea precisa». Rebeca dio un relato detallado de los eventos de la tarde, describiendo el comportamiento de Kruger, el corte forzado de cabello, los testigos presentes, y el completo colapso de la disciplina y procedimientos militares. Habló con el tono profesional y conciso de una oficial de inteligencia, entregando un informe de misión, aunque su enojo personal era evidente para cualquiera que supiera escuchar. «Esto es extremadamente serio», dijo el coronel Myers cuando terminó. «No solo por lo que te ocurrió personalmente, sino porque indica un colapso total de la estructura de mando en Camp Riverside. Hemos recibido informes sobre problemas allí, pero nada tan evidente como esto. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Continúa con tu misión por ahora, pero documenta todo. La General Hawthorne querrá un informe completo sobre este incidente y cualquier otra cosa que hayas observado. Y Torres, lamento que esto haya sucedido. Lo que hizo ese sargento fue completamente inaceptable». «Entendido, señor, pero quería dejar constancia de que cuando concluya esta investigación, quiero ser yo quien lea los cargos contra el sargento Kruger». Tras finalizar la llamada, Rebeca permaneció junto al teléfono varios minutos mirando el paisaje desértico que rodeaba Camp Riverside. En su mente ya no era la recluta Jessica Morgan, la recluta que había soportado semanas de acoso. Era la teniente coronel Rebeca Torres, oficial de inteligencia decorada con la autoridad para destruir carreras y la paciencia de esperar el momento exacto para actuar. Cuando regresó al comedor, varios reclutas notaron que algo había cambiado en ella. Ahora se movía con un tipo de confianza diferente, como si una máscara se hubiera retirado parcialmente para revelar a alguien mucho más peligrosa debajo. Rodríguez fue el primero en acercarse, mientras ella se sentaba con su bandeja de comida. «¿A dónde fuiste?», preguntó en voz baja.
Hice una llamada, respondió Rebecca con simplicidad. Aquí en la sonrisa de Rebecca era fría y depredadora. A alguien muy interesado en lo que ocurrió aquí hoy. Foster se inclinó más cerca bajando la voz. Rebecca, ¿quién eres realmente? Y no me digas que solo eres una universitaria que abandonó Montana. Te he estado observando durante semanas y nada de ti encaja. Rebecca consideró cuidadosamente su respuesta. La misión estaba entrando en su fase final, y pronto su verdadera identidad sería revelada de todas formas. Pero por ahora necesitaba mantener suficiente de su cobertura para evitar una exposición prematura. Digamos simplemente que el sargento Kruger eligió a la persona equivocada para meterse. Dijo en voz baja. Y para mañana todos en el campamento Riverside van a entender exactamente lo equivocado que estaba. A medida que las crípticas respuestas de Rebecca se difundían entre la población de reclutas, un sentimiento de anticipación comenzó a crecer en los barracones. Algo se acercaba a algo que cambiaría fundamentalmente la dinámica del campamento Riverside. La única pregunta era cuándo ocurriría y cuán dramáticas serían las consecuencias. Esa noche, mientras Rebecca yacía en su litera mirando el techo, tocó una vez más su cuero cabelludo dañado y sonrió con gravedad. Kruger había querido humillarla para quebrar su espíritu y usarla como ejemplo para los demás reclutas. En cambio, solo le había proporcionado la evidencia que necesitaba para derribar no solo a él mismo, sino a todo el sistema corrupto que había permitido que su comportamiento prosperara sin control. Las ruedas de la justicia militar ya estaban girando, y para la mañana, el campamento Riverside comenzaría a experimentar cambios que resonarían hasta Washington. La revelación que recontextualizaría todo lo que los reclutas pensaban saber sobre su compañera comenzó en la oscuridad antes del amanecer del sábado, aunque ninguno de ellos lo supo en ese momento. Mientras el campamento Riverside dormía, una serie de comunicaciones encriptadas recorría redes militares seguras, transportando información que pronto transformaría una remota instalación de entrenamiento en Nevada en el centro de una tormenta que alcanzaría los niveles más altos del Pentágono. Rebecca Torres. Aunque los reclutas aún la conocían solo como la recluta Jessica Morgan, no había sido completamente honesta durante su llamada con el coronel Myers. La misión que la había traído al campamento Riverside era mucho más compleja e importante que una simple investigación sobre irregularidades de entrenamiento. Ella era la teniente coronel Rebecca Torres, una de las oficiales de inteligencia más destacadas del ejército, con un historial que parecía un thriller, y con autorizaciones de seguridad que le daban acceso a algunas de las operaciones más sensibles del ejército. Su asignación al campamento Riverside había comenzado 6 meses antes, cuando un patrón de informes preocupantes llegó al escritorio de la general Patricia Hawthorne, subjefa de Estado Mayor del Ejército para Inteligencia. Lo que inicialmente parecía ser incidentes aislados de mala dirección, se reveló gradualmente como síntomas de algo mucho más serio, un colapso sistemático de la disciplina militar, que amenazaba con socavar la integridad de todo el sistema de entrenamiento. Los informes habían sido sutiles al principio, reclutas desertando a tasas inusualmente altas, quejas sobre métodos de entrenamiento que parecían enfocarse más en la humillación que en la educación, y irregularidades financieras que involucraban los fondos personales de los reclutas equipo que desaparecía de áreas de almacenamiento seguras. Tomados individualmente, estos incidentes podían explicarse como los desafíos normales de administrar una instalación militar grande. Tomados en conjunto, pintaban un cuadro de corrupción institucional que exigía una investigación inmediata. Pero investigaciones previas no habían logrado penetrar el muro de silencio que rodeaba al campamento Riverside. Los inspectores militares tradicionales eran demasiado fáciles de detectar y demasiado formales en su enfoque para descubrir el tipo de abuso sutil que prosperaba en las sombras del procedimiento oficial. Lo que se necesitaba era alguien que pudiera mezclarse por completo, alguien cuya presencia no levantara sospechas mientras documentaba la realidad de lo que estaba sucediendo con los soldados más nuevos de Estados Unidos. Rebecca había sido la elección obvia para esa asignación.
Su perfil psicológico indicaba una habilidad inusual para subsumir su identidad real en roles asumidos, una habilidad que le había servido bien durante operaciones encubiertas en 3 países diferentes. Su historial militar incluía condecoraciones por la penetración exitosa de organizaciones hostiles, y había demostrado un talento excepcional para recopilar inteligencia, mientras mantenía una seguridad operacional perfecta. La transformación de teniente coronel Torres a recluta. Morgan había requerido meses de preparación. Cada detalle de su identidad encubierta había sido meticulosamente elaborado desde su historia personal fabricada hasta los modales cuidadosamente ensayados que la harían parecer una recluta genuinamente abrumada. Había estudiado videos de fracasos reales en el entrenamiento básico, entrevistado a antiguos reclutas que habían desertado de programas similares, y practicado hasta poder retratar de manera convincente a alguien superado por la vida militar. Lo que hacía que su actuación fuera particularmente convincente era su decisión de realmente luchar con ciertos aspectos del entrenamiento. Deliberadamente actuaba por debajo de sus capacidades durante las pruebas físicas, mostraba confusión ante procedimientos que podría haber recitado dormida, y desplegaba la clase de vacilación e incertidumbre que los sargentos esperaban de los reclutas civiles, adaptándose a la estructura militar. Mantener tal engaño integral requería vigilancia constante. Cada conversación debía filtrarse a través de la persona de Jessica Morgan. Cada reacción debía calibrarse para parecer auténtica. Cada momento del día requería que suprimiera la confianza y autoridad natural que provenían de años de experiencia en liderazgo. El costo psicológico de la asignación había sido mayor de lo esperado. Ver a reclutas genuinamente vulnerables sufrir bajo la crueldad arbitraria de Kruger, mientras no podía intervenir, había puesto a prueba su determinación de maneras que nunca había experimentado durante operaciones de combate. Durante sus misiones anteriores, había trabajado contra enemigos claramente definidos en territorio hostil. En el campamento Riverside, se vio obligada a observar cómo se infligía abuso a su propia gente por alguien que vestía el mismo uniforme que ella había jurado honrar. La decisión de permitir que el acoso de Kruger escalara hasta el punto de la agresión física había sido la más difícil de su carrera. Podría haber terminado la investigación en cualquier momento revelando su verdadera identidad, pero hacerlo solo habría expuesto la corrupción superficial mientras los problemas más profundos continuaban creciendo. Cada humillación que soportaba, cada castigo arbitrario que aceptaba, cada momento de aparente indefensión, contribuía a construir un caso completo que limpiaría no solo el campamento Riverside, sino todo el sistema de entrenamiento militar. Sus superiores habían sido explícitos sobre el alcance de su misión. La General Hawthorne sospechaba que los problemas en Camp Riverside no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de abuso que podría extenderse a otras instalaciones. La asignación de Rebecca no era solo documentar lo que ocurría en una instalación, sino desarrollar una comprensión completa de cómo la corrupción podía arraigarse y prosperar dentro de la infraestructura de entrenamiento militar. La llamada que había hecho después de la agresión de Kruger había puesto en marcha una secuencia de eventos cuidadosamente planificada que se desplegaría durante las siguientes 48 horas. La General Hawthorne había estado esperando exactamente este tipo de evidencia, algo tan flagrante y bien documentado, que no podía ser ignorado ni encubierto por los comandantes locales que podrían estar implicados en los problemas. Pero Rebecca sabía que su calvario personal estaba lejos de terminar. La parte más peligrosa de cualquier operación encubierta era la transición de la investigación a la revelación. Muy pronto, y la evidencia importante podría perderse. Muy tarde, y la seguridad de ella misma y de los reclutas genuinos podría verse comprometida. Mientras yacía en su litera esa noche pasando los dedos por los parches de vello donde su cabello había sido cortado bruscamente, Rebecca ya estaba planeando la siguiente fase de su misión. Mañana traería nuevos desarrollos que pondrían a prueba tanto su habilidad para mantener su cobertura, como su fortaleza para llevar la investigación hasta su conclusión.
Los reclutas que dormían a su alrededor no tenían idea de que la mujer que consideraban una víctima era en realidad la persona más peligrosa de toda la base. Alguien con la autoridad y determinación para derribar a todos los que habían participado en el abuso sistemático de la autoridad militar. Para la mañana del lunes, todo en Camp Riverside comenzaría a cambiar de formas que ninguno de ellos podría imaginar. Los primeros indicios de que algo significativo estaba a punto de ocurrir en Camp Riverside aparecieron al amanecer del lunes. Aunque la mayoría de los reclutas estaban demasiado concentrados en su propio agotamiento para notar los sutiles cambios en la rutina de la base, Rebecca había sido entrenada para reconocer los indicios de una operación inminente y los detectó de inmediato. Todo comenzó con los vehículos. Durante su carrera matutina, un ejercicio en solitario que Kruger le había asignado como castigo adicional por sus problemas de actitud, Rebecca notó 3 sedanes negros con placas gubernamentales estacionados en espacios usualmente reservados para dignatarios visitantes. Los vehículos estaban posicionados con precisión táctica, angulados para una salida rápida y colocados de manera que ofrecieran líneas de visión claras hacia múltiples rutas de escape. Para un observador casual, podrían parecer visitas administrativas rutinarias, pero Rebecca reconoció los signos de una respuesta oficial coordinada. Más revelador aún fue el comportamiento del personal superior de la base. El capitán Walsh, que había estado conspicuamente ausente durante la mayoría de las campañas de acoso de Kruger, apareció repentinamente en el terreno de entrenamiento por primera vez en semanas. Su presencia era nerviosa y agitada, revisando constantemente su radio y mirando hacia el edificio administrativo con evidente ansiedad. El sargento mayor Cole, el suboficial senior, que normalmente manejaba la disciplina de los reclutas con desapego profesional, se movía entre sus tareas con la rígida precisión de alguien bajo intenso escrutinio. Pero el indicador más significativo era el propio Kruger, el hombre que había pasado semanas proyectando absoluta confianza y autoridad. Ahora se comportaba con un pánico apenas contenido, como alguien que siente que su mundo está a punto de colapsar. Su habitual crueldad teatral había sido reemplazada por una atención casi maníaca al procedimiento correcto, como si intentara establecer retroactivamente un patrón de comportamiento profesional que pudiera contrarrestar cualquier acusación que se avecinara. Durante la formación matutina, la voz de Kruger carecía de su habitual filo venenoso. Emitía órdenes con eficiencia mecánica, pero evitaba los ataques personales y los castigos arbitrarios que habían caracterizado sus interacciones previas con los reclutas. Lo más significativo, apenas miraba a Rebecca como si reconocer su presencia pudiera acelerar el ajuste de cuentas que se avecinaba. Los reclutas notaron el cambio de inmediato. Foster susurró a Rodríguez durante la inspección de equipo que definitivamente algo andaba mal con su sargento instructor. Está actuando como si tuviera miedo de algo, observó mirando a su alrededor para asegurarse de que no fueran escuchados. Rodríguez asintió con severidad. ¿Viste esos autos oficiales en el estacionamiento del comando? Y el capitán Walsh nos ha estado revisando cada 20 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que mostró tanto interés en nuestro entrenamiento? Su especulación fue interrumpida por la llegada del teniente Harris, un joven oficial que normalmente manejaba tareas administrativas, pero que rara vez aparecía en el terreno de entrenamiento. Su presencia era particularmente inusual porque llevaba un portapapeles con lo que parecía ser documentación oficial, y su manera de actuar sugería que estaba allí por órdenes específicas y no por asuntos rutinarios. Sargento Kruger llamó el teniente Harris con una voz que transmitía más autoridad de la que su rango normalmente le confería. Preséntese inmediatamente en el puesto de comando para una revisión administrativa. El lenguaje formal provocó un escalofrío de tensión a través de la formación. La revisión administrativa era el término militar para el tipo de escrutinio oficial que podía terminar carreras, y todos los presentes entendieron las implicaciones. El rostro de Kruger se puso pálido, pero mantuvo la compostura suficiente para reconocer la orden profesionalmente. Sí, señor. Los reclutas continúen con el mantenimiento del equipo bajo la supervisión del cabo Martínez. Mientras Kruger se apresuraba hacia el edificio administrativo,
Su habitual andar confiado fue reemplazado por la marcha incierta de alguien que camina hacia su propia ejecución, y los reclutas intercambiaron miradas significativas. Algo grande estaba ocurriendo y parecía centrarse en los eventos de la tarde del viernes anterior. El cabo Martínez, un soldado profesional que siempre había mantenido estricta neutralidad respecto a los métodos de Kruger, tomó el control de la formación con evidente alivio. Su enfoque en el entrenamiento era metódico y respetuoso, tratando a los reclutas como soldados en desarrollo, y no como objetivos de abuso personal. El contraste fue inmediatamente aparente para todos los presentes. «Muy bien, gente», anunció Martínez al grupo. «Vamos a continuar con el mantenimiento de armas, pero lo haremos según el reglamento. Quien tenga preguntas sobre los procedimientos adecuados que pregunte. Quien necesite instrucción adicional que la solicite. Estamos aquí para convertirlos en soldados competentes, no para jugar». El profesionalismo en su voz era como un agua fría después de semanas de tortura psicológica. Varios reclutas se relajaron visiblemente por primera vez desde que llegaron al campamento Riverside, pero Rebecca permaneció alerta reconociendo que las fases más críticas de su misión apenas comenzaban. Pasaron 20 minutos, luego 40, luego 1 hora. Kruger no regresó de su revisión administrativa y su ausencia continuada comenzó a generar especulaciones cada vez más intensas entre los reclutas. Algunos teorizaron que estaba siendo reasignado, otros se preguntaban si enfrentaría acciones disciplinarias por su trato a Rebecca. Algunos optimistas incluso sugirieron que podría estar siendo promovido y trasladado a un comando diferente. La verdad se volvió más clara cuando el teniente Harris regresó al terreno de entrenamiento esta vez acompañado por la mayor Jennifer Park, la inspectora general de la base. La presencia de la mayor Park era significativa porque era responsable de investigar las denuncias de mala conducta y abuso dentro de la estructura de mando. Su aparición en el sitio de entrenamiento sugería que estaba ocurriendo algo mucho más serio que un asunto administrativo rutinario. «Atención», llamó el cabo Martínez, haciendo que los reclutas adoptaran postura rígida mientras los dos oficiales se acercaban. La mayor Park observó la formación con el ojo experimentado de alguien que había visto toda variedad de disfunción militar durante su carrera. Cuando su mirada se posó en Rebecca, algo pasó entre ellas. Un momento de reconocimiento demasiado breve para que los otros reclutas lo notaran, pero que hablaba en volumen sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. «Soy la mayor Park, inspectora general de esta instalación», anunció a los reclutas reunidos. «Durante las próximas horas mi personal realizará entrevistas individuales con todo el personal asignado a esta compañía de entrenamiento. Estas entrevistas forman parte de una investigación oficial sobre denuncias de mala conducta y abuso de autoridad». El anuncio formal envió ondas de conmoción a través de la formación. Mientras algunos reclutas habían sospechado que el trato a Rebecca podría desencadenar algún tipo de respuesta oficial, ninguno había anticipado una investigación de esta magnitud y formalidad. Durante estas entrevistas, la mayor Park continuó. «Se les pedirá que proporcionen relatos detallados de sus experiencias durante el entrenamiento básico. Se requiere que digan la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Cualquier intento de engañar a los investigadores o intimidar a los testigos resultará en severas acciones disciplinarias». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran antes de dar la declaración que transformaría toda la dinámica en Campamento Riverside. «Quiero dejar algo absolutamente claro. Cada persona en esta formación tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto, sin importar el rango o la posición. Los castigos no autorizados, el acoso y el abuso de autoridad son delitos graves bajo la ley militar y serán procesados con todo el rigor posible». Mientras los reclutas eran liberados para prepararse para sus entrevistas individuales, Rebecca se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Las ruedas de la justicia militar finalmente estaban girando, y para el final del día todos en el campamento Riverside entenderían que algunas líneas nunca deberían ser cruzadas, especialmente cuando la persona que fue objetivo tenía el poder de derribar un sistema corrupto entero. La investigación estaba entrando en su fase más crítica y Rebecca estaba lista para llevarla hasta su conclusión.
La maquinaria formal de investigación descendió sobre el campamento Riverside, con la precisión metódica de una operación militar, transformando la instalación de entrenamiento de un puesto remoto en el desierto, en el epicentro de lo que se convertiría en uno de los casos de corrupción más completos en la historia reciente del ejército. Para el mediodía del lunes, el edificio administrativo se había convertido en un centro de comando investigativo, con oficinas temporales establecidas en todas las salas de conferencias y estaciones de entrevistas disponibles. El alcance de la investigación se hizo evidente a medida que personal adicional llegaba a lo largo de la mañana. Investigadores de la Policía Militar, agentes de la División de Investigación Criminal y especialistas en Derecho Administrativo creaban un flujo constante de vehículos oficiales ingresando a la base. Cada nueva llegada traía maletines equipos de grabación y la inconfundible autoridad federal, que ponía nervioso incluso al personal más confiado de la base. Foster y Rodríguez se encontraban entre los primeros reclutas convocados para entrevistas, una selección que parecía aleatoria pero que Rebecca reconoció como estratégicamente planificada. Los investigadores claramente seguían un protocolo específico diseñado para reunir testimonios de testigos clave antes de que se difundiera la información sobre el alcance y la gravedad de la investigación. Foster salió de su sesión de entrevista visiblemente afectada, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras se reunía con el grupo de reclutas que esperaban en el corredor principal del edificio administrativo. Cuando Rodríguez se acercó con evidente preocupación, ella solo pudo sacudir la cabeza y susurrar: «Lo saben todo. Tienen detalles de cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que había notado». La propia entrevista de Rodríguez duró casi 2 horas, durante las cuales le preguntaron no solo sobre sus observaciones del comportamiento de Kruger, sino también sobre la cultura más amplia de miedo e intimidación que había caracterizado su experiencia de entrenamiento. Los investigadores estaban particularmente interesados en patrones de conducta, documentación de incidentes y la respuesta o la ausencia de esta por parte del personal supervisor. «Me preguntaron sobre cosas que pasaron hace semanas», confesó Rodríguez a Foster al concluir su sesión. Conversaciones específicas, fechas exactas, nombres de testigos. Esto no es una investigación rutinaria. Están construyendo un caso criminal. A medida que avanzaba el día, se corrió la voz entre la población de reclutas de que la investigación se extendía mucho más allá del incidente inmediato, que involucraba el corte de cabello forzado de Rebecca. Los investigadores hacían preguntas detalladas sobre irregularidades financieras, robo de equipo, uso no autorizado del trabajo de reclutas, y un patrón de abuso sistemático que parecía involucrar a múltiples miembros del personal en distintos niveles de la estructura de mando. El desarrollo más significativo ocurrió cuando el sargento mayor Cole fue escoltado desde el terreno de entrenamiento por personal de la Policía Militar. Su salida fue presenciada por decenas de reclutas que anteriormente lo habían considerado intocable. La remoción de Cole envió ondas de choque a través de la estructura de poder de la base, ya que había sido el supervisor inmediato de Kruger y responsable de la supervisión de todas las actividades de entrenamiento. El capitán Walsh, quien había pasado la mañana en conferencias cada vez más frenéticas con los investigadores, fue observado saliendo completamente de la base temprano en la tarde. Su vehículo personal cargado con cajas sugería una partida permanente en lugar de una ausencia temporal. Su salida fue acompañada por 2 vehículos oficiales, lo que generó especulaciones generalizadas sobre si estaba huyendo de un proceso judicial o siendo reubicado para su propia protección. Pero el momento más dramático de la investigación llegó cuando el propio sargento Kruger fue traído de vuelta al área de entrenamiento bajo escolta de la Policía Militar. El hombre que había aterrorizado a los reclutas con autoridad arbitraria durante meses, ahora caminaba con la marcha tambaleante de alguien cuyo mundo se había derrumbado por completo. Su uniforme, normalmente impecable, estaba arrugado y desordenado, y su rostro mostraba la expresión vacía de alguien que enfrentaba las plenas consecuencias de sus acciones. Los reclutas observaron en silencio atónito, mientras Kruger era conducido más allá de su formación hacia un vehículo que lo esperaba. Algunos sintieron satisfacción al ver caer a su verdugo.
Otros experimentaron una mezcla compleja de vindicación y desasosiego. Al darse cuenta de que estaban presenciando la destrucción de la carrera de un hombre, y posiblemente de su libertad, el soldado Wilson, quien había sido obligado a participar en la humillación de Rebecca, encontrando violaciones imaginarias en su litera, se acercó a ella durante el descanso de la tarde con evidente angustia. «Quiero disculparme», dijo en voz baja con la voz cargada de emoción. «Sabía que lo que me estaba haciendo hacer estaba mal, pero tenía miedo de negarme. Debería haberme defendido por ti». La respuesta de Rebecca lo sorprendió por su gentileza. «Te pusieron en una situación imposible, Wilson. Kruger usó el miedo para hacer que todos fueran cómplices de su abuso. Eso es culpa de él, no tuya». Su comprensión solo pareció aumentar la angustia de Wilson. «Pero tú nunca cediste. Incluso cuando te cortaba el cabello, incluso cuando todos estaban viendo, nunca le diste la satisfacción de verte llorar. ¿Cómo pudiste mantenerte tan fuerte?». La pregunta llamó la atención de varios otros reclutas que se habían estado preguntando lo mismo. Rebecca consideró su respuesta con cuidado, consciente de que su contestación podría revelar más sobre su verdadera naturaleza de lo que era seguro en esta etapa de la investigación. «Algunas veces la fuerza no se trata de contraatacar de inmediato», dijo finalmente. «Algunas veces se trata de resistir lo suficiente para asegurar que la justicia se cumpla correctamente. Algunas batallas se ganan no en el momento, sino en la sala de justicia». La sofisticación de su respuesta y la referencia casual a procedimientos legales sorprendieron a varios reclutas por lo profesional que resultaba para alguien que creían era una recluta civil luchando por adaptarse. Foster en particular empezaba a encajar observaciones que no coincidían con la supuesta trayectoria de Rebecca. A medida que avanzaba la tarde, la investigación se expandió para incluir al personal de otras compañías de entrenamiento e incluso reclutas que habían egresado de Camp Riverside en los últimos meses. Los investigadores construían claramente una línea de tiempo completa de abuso y corrupción que se extendía mucho más allá del incidente inmediato que había desencadenado su participación. La transformación en la atmósfera de la base era notable. Donde antes había miedo y autoridad arbitraria, ahora había disciplina militar profesional. Donde antes había secreto e intimidación, ahora había transparencia y responsabilidad. El aire mismo parecía más limpio, como si una nube tóxica hubiera sido levantada de toda la instalación. Pero Rebecca sabía que las revelaciones más significativas aún estaban por llegar. Su verdadera identidad permanecía oculta. Y cuando finalmente surgiera esa información, proporcionaría la pieza final de evidencia necesaria para demostrar cuán completamente había fallado la estructura de mando en Camp Riverside en sus responsabilidades básicas. Al acercarse la noche y mientras la investigación mostraba ningún signo de desacelerarse, Rebecca se preparó para el momento en que la teniente coronel Torres finalmente saldría detrás de la máscara de la soldado Jessica Morgan, llevando consigo todo el peso de la justicia militar, y la promesa de que tal abuso sistemático nunca más se permitiría prosperar en las sombras del procedimiento oficial. La culminación de la investigación llegó con el estruendo de las hélices cortando el aire del desierto a las 0800 horas en punto del martes por la mañana. El sonido atrajo a cada persona en Camp Riverside a sus ventanas y puertas, observando cómo un convoy de helicópteros militares descendía hacia la plataforma de aterrizaje de la base, con la precisión coordinada de una operación mayor. Rebecca estaba de pie con los otros reclutas en formación, pero su ojo entrenado reconoció de inmediato la importancia de lo que se aproximaba. El helicóptero principal llevaba las marcas distintivas de transporte de alto mando, mientras que las aeronaves acompañantes mostraban el perfil inconfundible de apoyo en seguridad y comunicaciones. Esto no era una inspección rutinaria ni una visita administrativa. Era la llegada de alguien con la autoridad para remodelar todo el sistema de justicia militar. Cuando los helicópteros aterrizaron un flujo constante de personal, emergió con la práctica precisión de una operación bien ensayada. La policía militar con uniforme de gala formó filas ceremoniales, mientras oficiales de inteligencia y especialistas legales se movían con la intensidad enfocada de personas ejecutando un plan que había estado meses en preparación.
Pero fue la figura que emergió del helicóptero de comando, la que envió ondas de choque a cada testigo. La general Patricia Hawthorne pisó la pista con la presencia de alguien acostumbrado a la autoridad absoluta. Su uniforme exhibía suficientes cintas y decoraciones para impresionar incluso a los veteranos más condecorados. Como subjefa del Estado Mayor de Inteligencia del Ejército, era una de las figuras más poderosas de la jerarquía militar, y su presencia personal en Camp Riverside significaba que los eventos que se desarrollaban allí habían captado la atención de los niveles más altos del mando. Detrás de la General Hawthorne venía una procesión de oficiales superiores cuya autoridad combinada podría remodelar la política militar con una sola decisión: el coronel Stevens del Cuerpo del Abogado General, el general de brigada Martínez del Comando de Personal Militar, y un equipo de especialistas cuya presencia indicaba que esta investigación tenía implicaciones mucho más allá de una sola instalación de entrenamiento. Los reclutas reunidos observaron con asombro cómo esta demostración de poder militar se organizaba con precisión relojera. Ninguno de ellos había visto jamás tal concentración de oficiales de alto rango, y la magnitud de la respuesta a su situación local era casi incomprensible. ¡Santo cielo!, susurró el soldado Barnes, olvidando el protocolo militar ante su asombro. ¿Qué demonios hizo Kruger para provocar una respuesta de este tipo? Rodríguez, de pie, junto a Rebecca en la formación, notó algo que los demás no. Mientras todos los demás reclutas miraban con la boca abierta a los dignatarios que llegaban, Rebecca mantenía la expresión compuesta de alguien que había esperado exactamente este desarrollo. «¿No pareces sorprendida?», observó Rodríguez en voz baja. La sonrisa de Rebecca era apenas perceptible. Algunas cosas son inevitables una vez que las ruedas correctas comienzan a girar. Antes de que Rodríguez pudiera preguntar a qué se refería la formación, fue llamada a atención mientras el grupo de mando se acercaba al área de entrenamiento. La General Hawthorne se movía con la confianza de alguien que posee cada espacio que entra a sus ojos, escaneando a los reclutas reunidos con la evaluación experimentada de una líder que había visto toda variedad de situaciones militares durante su distinguida carrera. ¿Dónde está la Mayor Park? La voz de la General Hawthorne se escuchó a través del campo de entrenamiento sin esfuerzo, ordenando una respuesta inmediata de todos los presentes. La Mayor Park emergió del edificio administrativo casi corriendo, poniéndose firme con la rígida precisión de alguien enfrentando a su superior máximo. General Hawthorne, Major Park, reportando según lo ordenado. Estado actual mayor. Señora, tenemos evidencia documentada de abuso sistemático, corrupción financiera y un colapso completo de la autoridad de mando en esta instalación. Actualmente, 17 personas están bajo investigación por diversas violaciones de la ley militar, incluyendo agresión, robo-conspiración e incumplimiento de reporte de actividad criminal. La expresión de la General Hawthorne se oscureció mientras absorbía el alcance de la corrupción y consideraba a la recluta que había sido agredida. ¿Dónde está la soldado Morgan? La pregunta provocó una oleada de tensión en la formación, mientras cada recluta se daba cuenta de que Rebecca era el foco específico de esta atención sin precedentes del mando. Los ojos de la Mayor Park se dirigieron directamente a la posición de Rebecca en la fila. Presente y contabilizada general al frente, Rebecca rompió la formación y marchó hasta colocarse directamente frente a la General Hawthorne, poniéndose a firmes con la precisión de manual, que despertó miradas admirativas de los oficiales presentes. Mientras permanecía allí, el contraste entre su postura cuidadosamente aprendida como recluta y la compostura militar que ocasionalmente se filtraba en su desempeño, se volvió más evidente para los testigos observadores. La General Hawthorne estudió a Rebecca con la intensidad de alguien realizando una inspección detallada, captando cada detalle de su apariencia y comportamiento. Al hablar, su voz llevaba un tono de preocupación personal que sorprendió a muchos reclutas presentes. «¿Cómo te encuentras, soldado? Bien, señora. Solo cumpliendo con mi deber». La sencillez de la respuesta de Rebecca pareció divertir a la General Hawthorne, cuya sonrisa sugería que comprendía capas de significado invisibles para los otros testigos. «En efecto, y debo añadir que lo haces excepcionalmente bien».
La General Hawthorne se volvió para dirigirse a la formación reunida, su voz elevándose para que se escuchara claramente en todo el campo de entrenamiento. Quiero que todos aquí comprendan algo sobre lo ocurrido en esta instalación. El abuso sistemático y la corrupción descubiertos representan un completo fracaso del liderazgo militar en múltiples niveles. Ella hizo un gesto hacia Rebecca, que permanecía firmes a su lado. Esta recluta fue sometida a castigos no autorizados, incluyendo agresión física, porque un sargento decidió abusar de su autoridad en lugar de seguir los procedimientos militares adecuados. Tal comportamiento no solo es criminal, es una traición a cada principio que representa el ejército de los Estados Unidos. Las palabras de la general llevaban el peso de la autoridad moral absoluta, y varios reclutas que anteriormente habían permanecido en silencio respecto a sus propias experiencias, comenzaron a entender que habían sido víctimas de conducta criminal más que de disciplina militar legítima. Sin embargo, la General Hawthorne continuó su tono, cambiando a algo más ominoso. Lo que el sargento Kruger y sus cómplices no entendieron es que eligieron a la persona equivocada para abusar. La declaración flotó en el aire del desierto como una tormenta que se avecina, cargada de implicaciones que ningún recluta comprendía completamente, pero que estremeció a todos los presentes. Rebecca permaneció inmóvil, pero algo en su porte comenzó a cambiar, como si una máscara cuidadosamente construida finalmente empezara a deslizarse. «Damas y caballeros», anunció la General Hawthorne, con la gravedad formal de alguien que dictaba un veredicto destinado a cambiarlo todo. Permítanme presentarles la verdadera identidad de la mujer que conocen como soldado Jessica Morgan. El momento de la revelación finalmente había llegado, y con él, la completa transformación de todo lo que los reclutas pensaban saber sobre su compañera de entrenamiento y el verdadero alcance de la investigación que había derribado toda su estructura de mando. El silencio que siguió al anuncio de la General Hawthorne se extendió por el campo de entrenamiento como un aliento contenido. Cada recluta quedó congelado, anticipando palabras que alterarían fundamentalmente su comprensión de todo lo presenciado durante las últimas semanas. El viento del desierto se había detenido, como si la propia naturaleza esperara la revelación que transformaría por completo su percepción de la realidad. «La mujer que tienen delante», declaró la General Hawthorne, su voz cargada del peso de la autoridad absoluta, «no es la soldado Jessica Morgan, es la teniente coronel Rebecca Torres, una de las oficiales de inteligencia más destacadas del ejército, actualmente asignada a mi personal en el Pentágono». El efecto fue inmediato y devastador. Se escucharon jadeos entre la formación mientras los reclutas luchaban por procesar información que parecía desafiar todo lo que creían saber. La mano de Foster voló a su boca en shock, mientras Rodríguez daba un paso involuntario hacia atrás al comprender la magnitud de la revelación. Barnes, quien había participado en sujetar a Rebecca durante el corte de cabello forzado, palideció al entender que había retenido físicamente a una oficial superior, por órdenes de un sargento que acababa de cometer uno de los crímenes más graves posibles bajo la ley militar. Wilson, quien había sido obligado a encontrar violaciones imaginarias en su litera, se sintió físicamente enfermo al comprender el verdadero alcance de lo que todos habían presenciado. Pero fue Thompson, quien había saboteado deliberadamente a Rebecca durante los ejercicios de entrenamiento, quien mostró la reacción más dramática. Sus piernas flaquearon y habría caído si el recluta junto a él no le hubiera sujetado el brazo. La conciencia de que había obstaculizado intencionalmente a una oficial que superaba en rango a casi todos en la base era claramente demasiado para su equilibrio psicológico. La teniente coronel Torres, continuó la General Hawthorne, ha estado llevando a cabo una investigación encubierta autorizada sobre denuncias de abuso sistemático, corrupción y actividad criminal en esta instalación. Su misión requirió asumir la identidad de una recluta en apuros para documentar la verdadera naturaleza de los problemas aquí. Rebecca permaneció a firmes, pero a medida que la General Hawthorne hablaba todo su porte, comenzó a transformarse. La cuidadosa vacilación y la incertidumbre que habían caracterizado a la soldado Morgan desaparecieron, reemplazadas por la postura segura de una oficial experimentada. Sus hombros se enderezaron, su mirada se agudizó,
y de repente cada recluta pudo ver la inteligencia y autoridad que habían estado ocultas bajo su cuidadosamente construida persona. Durante 6 semanas, explicó la general Hawthorne, la teniente coronel Torres soportó acoso sistemático, abuso y finalmente agresión física, todo, mientras mantenía una seguridad operacional perfecta y recopilaba la evidencia necesaria para exponer una conspiración criminal que se extendía a múltiples niveles de la estructura de mando de esta instalación. Foster fue la primera en hablar, aunque apenas un susurro. «¿De verdad eres una oficial?» Rebecca se volvió hacia su antigua compañera de litera, y cuando habló, su voz transmitía la autoridad nítida de alguien acostumbrado al mando. «Así es, soy la teniente coronel Rebecca Torres, del Cuerpo de Inteligencia Militar. 12 años de servicio activo con despliegues en Afganistán, Irak, y varias asignaciones clasificadas. La transformación fue tan completa que varios reclutas incluso la saludaron con la mano antes de darse cuenta. Ya no era la mujer en apuros que habían conocido. Era una oficial superior cuya autoridad excedía a la de todos los que habían encontrado durante su entrenamiento». Rodríguez sacudió la cabeza asombrado. «Todas esas veces que parecías saber cosas sobre procedimientos militares que no deberías conocer. Todos esos momentos en que parecías demasiado compuesta para alguien supuestamente abrumado por el entrenamiento. ¿Estaba interpretando un papel?», reconoció Rebecca. Cada vacilación, cada error, cada momento de aparente confusión fue cuidadosamente calculado para mantener mi cobertura, mientras documentaba lo que realmente estaba ocurriendo aquí. Wilson dio un paso adelante, su rostro aún pálido por el shock. «Cuando Kruger me hizo buscar fallas en tu litera cuando nos obligó a participar en tu acoso, sabías que estábamos siguiendo órdenes de alguien que no tenía autoridad sobre ti». La expresión de Rebecca se suavizó ligeramente. «Wilson, tú y los demás también fueron víctimas. Kruger utilizó la intimidación y la amenaza de castigo para hacerlos cómplices de su abuso. Esa es una técnica clásica utilizada por figuras de autoridad corruptas. Distribuyen la culpa para que todos estén invertidos en mantener el sistema». Barnes, quien había permanecido en silencio atónito desde la revelación, finalmente encontró su voz. «Señora, cuando el sargento Kruger nos ordenó sujetarte durante... yo...». No pudo terminar la frase, su voz se quebró bajo el peso de lo que ahora entendía que había hecho. «Barnes», dijo. Rebecca con firmeza estaban siguiendo lo que creían órdenes legítimas de un superior. Kruger explotó su respeto por la jerarquía militar para convertirlos en participantes de actividad criminal. Eso es culpa de él, no de ustedes. La general Hawthorne avanzó nuevamente, su expresión grave. «Sin embargo, permítanme ser absolutamente clara sobre la situación legal aquí. El sargento Kruger y sus cómplices cometieron agresión contra un oficial superior, interferencia en una investigación oficial y conspiración para violar derechos civiles bajo el color de la autoridad militar. Estos son crímenes federales que conllevan severas penas, incluyendo prisión y baja deshonrosa». Los reclutas escuchaban en un silencio asombrado, mientras la General Hawthorne detallaba el alcance de los cargos criminales que se presentarían. La magnitud del error de Kruger era casi incomprensible. No solo había agredido a un oficial, sino que lo hizo mientras dicho oficial realizaba una investigación autorizada sobre su propio comportamiento criminal. «Teniente coronel Torres», continuó la General Hawthorne, «su profesionalismo y dedicación al mantener su cobertura a pesar del extremo costo personal reflejan las más altas tradiciones del servicio militar. Su sacrificio ha expuesto un patrón de abuso que se extiende mucho más allá de esta instalación y resultará en reformas integrales en todo nuestro sistema de entrenamiento». Rebecca se puso a firmes y saludó. «Gracias, general. Simplemente estaba cumpliendo con mi deber». «En efecto, y lo hizo excepcionalmente bien», respondió la General Hawthorne, devolviendo el saludo antes de dirigirse a los reclutas por última vez. «Damas y caballeros, han presenciado algo extraordinario. Han visto lo que ocurre cuando la corrupción se encuentra con el verdadero profesionalismo militar. Recuerden esta lección: el uniforme exige honor, integridad
y respeto por cada persona que lo porta sin importar su rango o antecedentes. Mientras la general y su comitiva se preparaban para partir, Foster se acercó a Rebecca con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que nunca lo hayamos descubierto. Todas esas semanas pensábamos que te estábamos protegiendo». Rebecca sonrió y la expresión transformó por completo su rostro. «Me estaban protegiendo, Foster. Tu amistad y apoyo significaron más de lo que sabes. Y tú, Wilson Rodríguez, todos ustedes demostraron coraje y decencia bajo circunstancias imposibles. Eso es lo que hacen los verdaderos soldados». Mientras los helicópteros se preparaban para despegar, llevando consigo la evidencia que reformaría la justicia militar, Rebecca miró hacia el campo de entrenamiento donde había soportado semanas de abuso sistemático en servicio de una verdad mayor. La misión estaba completa, se hacía justicia, y Camp Riverside nunca volvería a ser un lugar donde la corrupción pudiera prosperar en las sombras. La transformación de víctima a vencedora estaba completa, y todos los presentes comprendieron que habían presenciado algo que sería recordado y comentado en círculos militares durante años. 6 meses después, la transformación de Camp Riverside era tan completa que apenas se parecía a la instalación donde Rebecca Torres había soportado abusos sistemáticos bajo el abrasador sol de Nevada. Los edificios de concreto permanecían igual, y el paisaje desértico seguía extendiéndose hasta el horizonte, pero la atmósfera se había alterado fundamentalmente de un lugar de miedo y crueldad arbitraria a un espacio de desarrollo militar profesional y respeto mutuo. Rebecca se encontraba al borde del campo de desfile, donde una vez había sido humillada públicamente. Su cabello ya crecido lucía un estilo reglamentario que enmarcaba un rostro marcado por una satisfacción silenciosa. Vestía su uniforme de gala con las hojas de roble plateadas de un coronel completo, un ascenso que había recibido en reconocimiento a su servicio excepcional durante la investigación de Camp Riverside y sus consecuencias. El caso se había convertido en un referente en la justicia militar citado en manuales de entrenamiento y precedentes legales como ejemplo de cómo la corrupción podía ser sistemáticamente expuesta y eliminada. Los juicios que siguieron a su revelación fueron rápidos y decisivos. El sargento Kruger fue condenado a 6 años de prisión federal, tras declararse culpable de agresión a un oficial superior, conspiración y violación de derechos civiles bajo color de autoridad. Su pensión militar fue confiscada y recibió una baja deshonrosa que lo acompañaría por el resto de su vida. El sargento mayor Cole recibió 4 años por su papel en facilitar y encubrir el abuso, mientras que el capitán Walsh enfrentaba un proceso en curso por delitos financieros relacionados con la apropiación indebida de fondos de reclutas. Pero el resultado más satisfactorio para Rebecca fueron las reformas integrales implementadas en todo el sistema de entrenamiento. Se instituyeron nuevos protocolos de supervisión, mecanismos independientes de reporte y capacitaciones obligatorias sobre cómo reconocer y denunciar abusos en cada instalación de entrenamiento básico del ejército. Los protocolos de Torres, como llegaron a conocerse, aseguraban que lo ocurrido en Camp Riverside nunca podría repetirse. La visita de ese día tenía un propósito tanto profesional como personal. Rebecca había sido invitada a hablar a la clase actual de reclutas sobre liderazgo, integridad y el coraje para enfrentar la corrupción, pero también deseaba reconectar con quienes habían compartido su experiencia y ver cómo habían evolucionado sus vidas tras aquel día transformador. Foster sorprendió a todos al destacarse en su carrera militar después del trauma de la formación básica. Había sido seleccionada para la escuela de candidatos a oficial y ahora era segunda teniente asignada a inteligencia militar. Inspirada en parte, admitió, por el ejemplo de Rebecca, de usar la recopilación de inteligencia para luchar contra la injusticia. Su confianza floreció al alejarse del ambiente tóxico que Kruger había creado. «Nunca imaginé que daría informes a oficiales del Pentágono», confesó Foster mientras caminaban por el ahora pacífico campo de entrenamiento. «Pero verte mantener la compostura en circunstancias imposibles me enseñó que la fuerza no se trata de tener la voz más alta en la sala. A veces, se trata de estar más preparado y ser más paciente». Rodríguez había elegido un camino diferente transfiriéndose a la policía militar
y especializándose en investigaciones de abuso y corrupción dentro de las filas militares. Su experiencia en Camp Riverside le había dado perspectivas únicas sobre cómo personas buenas podían ser coaccionadas para participar en sistemas que sabían que eran incorrectos, y se había convertido en un experto en crear ambientes donde las víctimas se sintieran seguras para reportar conductas indebidas. «Nos enseñaste algo importante a todos», le dijo Rodríguez a Rebecca mientras se detenían cerca del lugar donde Kruger había forzado el humillante corte de cabello. «Nos mostraste que el verdadero coraje no es no tener miedo, sino hacer lo correcto, aunque tengas terror de las consecuencias». Wilson había sufrido más que los demás con las secuelas psicológicas de su participación involuntaria en el abuso hacia Rebecca. Pasó meses en consejería trabajando la culpa y el trauma de ser manipulado para cometer acciones que violaban su propio código moral, pero emergió de la experiencia con una comprensión más profunda de cómo la autoridad podía ser corrompida, y con una firme determinación de nunca más permitir que el miedo sobrepasara su conciencia. «Mantengo el diario que empecé durante la formación básica», compartió Wilson durante su conversación. «No porque quiera recordar las partes malas, sino porque nunca quiero olvidar lo fácil que es para las personas buenas volverse cómplices del mal cuando están asustadas y aisladas». Incluso Barnes y Thompson, quienes habían estado más directamente involucrados en los aspectos físicos del abuso hacia Rebecca, encontraron maneras de canalizar su remordimiento en acciones positivas. Barnes se convirtió en defensor de los derechos de los reclutas, trabajando con servicios legales militares para garantizar que los aprendices comprendieran sus protecciones bajo la ley militar. Thompson se dedicó a mentorizar a soldados más jóvenes, decidido a crear el tipo de entorno de apoyo que había estado ausente durante su propia traumática experiencia de formación básica. Los instructores actuales en Camp Riverside representaban todo lo que Kruger y sus cómplices no habían sido. La sargento de Estado Mayor María Santos, la entrenadora principal, combinaba una disciplina firme con un genuino respeto por la dignidad y el potencial de sus reclutas. Sus métodos de entrenamiento eran exigentes, pero justos, diseñados para formar carácter y competencia, no para quebrantar espíritus mediante la crueldad arbitraria. «La diferencia es notable», le dijo Santos a Rebecca durante su encuentro. «Cuando los reclutas confían en que sus instructores están genuinamente comprometidos con su éxito, en lugar de buscar oportunidades para humillarlos, su desempeño mejora drásticamente. Estamos formando mejores soldados porque los tratamos como seres humanos». Mientras Rebecca se preparaba para dejar Camp Riverside por lo que podría ser la última vez, reflexionó sobre el complejo legado de su misión. El costo personal había sido significativo: la humillación, el abuso sistemático, los meses de recuperación psicológica, tras su regreso a funciones normales. Pero los cambios institucionales que habían resultado de su sacrificio ya estaban protegiendo a miles de futuros soldados de sufrir abusos similares. La transformación más profunda, sin embargo, se encontraba en los reclutas que habían presenciado su experiencia y aprendido que algunas batallas se ganan no mediante la represalia inmediata, sino con paciencia, documentación y fe en el poder definitivo de la verdad y la justicia. Habían visto que la verdadera fortaleza a veces requería aceptar una derrota temporal al servicio de una victoria mayor. Cuando su vehículo oficial se alejaba de Camp Riverside, Rebecca se tocó el cabello, ahora completamente crecido, aunque todavía más corto de lo que hubiera preferido, y sonrió ante la ironía de que lo que Kruger había planeado como la máxima humillación se había convertido en el catalizador de la victoria más significativa de su carrera. A veces las batallas más importantes no se libran contra enemigos extranjeros, sino contra la corrupción que puede envenenar las instituciones desde dentro. El sol del desierto se estaba poniendo detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el campo de entrenamiento, donde la justicia finalmente había prevalecido, y donde futuras generaciones de soldados estadounidenses entrenarían en un entorno definido por el honor, el respeto y el principio inquebrantable de que toda persona con uniforme merece ser tratada con dignidad. A continuación, tienes 2 historias más destacadas directamente en tu pantalla. Si esta historia te impactó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y revisa.